Hola GX, qué bueno verte en esta transmisión. Recibe un abrazo de toda la familia Tabernáculo de Dios, pero comenta en el en vivo, queremos conocerte, sé bienvenido. Medio disfuncional, ¿verdad? Pero esa es tu familia. Te amamos, sé bienvenido. Igual, si nos estás viendo por medio de las redes sociales, qué chido que te conectes y esperamos verte también por aquí más adelante. Eh, Como pueden recordar, estamos en medio, bueno, no ya en medio, hoy es el último capítulo de la serie que hemos estado viendo las últimas semanas. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Bien, Huye. Este, y esta serie está anclada en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, que se ha dividido en tres etapas. La primera enseñanza la dio el hermano Hugo y ¿recuerdan sobre qué habló? Sobre por ahí algunos psicotrópicos, alcohol. Hablaba sobre huir de este tipo de sustancias, exactamente. Y la segunda enseñanza la dio Héctor y él habló sobre huir de las pasiones en general, ¿no? Abordó varias. Y hoy voy a hablarte sobre huir de los pensamientos que pueden ser destructivos para nuestra vida. Vamos a leer el versículo base nada más para estar todos en el mismo punto bíblico. Y si tienes la cita por ahí de segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 22, aquí está. Dice, ¿lo lees conmigo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta es la Reina Valera 1960 y quisiera que pudieras subrayar, por lo menos mentalmente, si es que no puedes hacerlo a mano, pero la palabra huye y la palabra sigue, ¿ok? Y la segunda versión es la lenguaje actual y dice, ayúdame por favor, no te dejes llevar por las tentaciones propias de ¿qué? De tu edad. Tú eres joven, bueno, algunos ya no somos tanto, pero la mayoría de los que están aquí sí. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. En la versión 1960 subrayamos la palabra huye y la palabra sigue. En la versión lenguaje actual subraya la palabra eh, aléjate y dedícate. Si te das cuenta, en ambas versiones la invitación no es nada más a sal corriendo, tal vez como la imagen de José cuando la mujer de Potifar se le puso coqueta, ¿no? Sino que Dios no nos invita, o su invitación no es a que vivamos huyendo, sino Él nos invita a un lugar a donde podemos llegar cuando huimos de la tentación. ¿Tiene sentido en lo que acabamos de leer? Eh, ¿Y cuál es mi deseo? Y espero que el Espíritu Santo nos ayude a que a través de la palabra, en esta enseñanza, podamos comprender cómo Dios no solamente nos va a enseñar o ya nos ha enseñado a huir, sino también a vencer las tentaciones y a vivir una vida en libertad. ¿Cuántos quieren recibir eso de Dios? Ok, vamos a orar ahí un minuto rapidito donde estás. Ayúdame también. Padre, te pido que nos hables esta noche. Yo tengo hambre, Señor, de tu palabra. Necesito, Señor, tu palabra porque es la única fuente de vida a mi vida. Y te pido de una manera, Señor, especial que seas tú el que nos hables. No yo solo soy un instrumento, pero en tus manos tengo utilidad y propósito, Señor. Usa mi vida, usa mis labios para hablarnos, Señor. Y sobre todo que tu palabra sea
esa luz que nos lleve a donde tú quieres llevarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Decimos, ok. Ahora, ¿qué papel tienen los pensamientos en una vida espiritual? Porque pareciera que hablar de pensamientos no es tan espiritual, o hablar de la mente no es tan espiritual. Y no sé si te tocó, ¿verdad? Si tienes a lo mejor un poquito más de 25 años, como yo que tengo 26, no sé si te tocó esta etapa en la que todo se espiritualizaba. No sé si te acuerdas que, no sé, un niño lloraba, ¿no? De un niño de 6 años, ¿no? Y tiene espíritu de rebeldía ese niño, ¿no? Es un niño, ¿no? Digo, tal vez yo sea ese niño, ¿verdad? Pero habían cosas que hasta no parecían necesariamente, pero todo lo podíamos espiritualizar. Y habían otros extremos también donde nada ya parecía que era espiritual. Pero si tú has leído la Biblia anteriormente, te habrás dado cuenta que el apóstol Pablo nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:23 que estamos formados por 3 áreas. ¿Sí lo has leído? Y aquí está, eso es velocidad. Dice la Biblia, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique. ¿Por qué? Por completo, nuestro ser completo, y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser está diseñado por Dios a través o en 3 partes. Estos son espíritu, alma y cuerpo. Y voy a darte unas definiciones rápidas, sin tanta profundidad, solamente para poner esto como una base. Y el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Podemos decir que es la dimensión que reconoce la voluntad de Dios. Y la primera vez que vemos esto es en Génesis, cuando Dios nos crea. Dice la Biblia que tomó del polvo, nos formó y sopló aliento de vida. Esa es la palabra neuma, y es la primera vez que se menciona el espíritu que recibimos nosotros. Y eso está siempre conectado o queriéndonos conectar con Dios. El alma o la mente, que es la misma raíz etimológica, o corazón también, es una dimensión volitiva. Aquí están la voluntad, las emociones y también los pensamientos. Y el cuerpo es la dimensión física que experimenta las sensaciones. Es como la experiencia sensitiva, a donde están las sensaciones y los deseos. Ok, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? No vamos a entrar en tanta teología, pero sí me gustaría que esto lo pudiéramos tomar como una base, porque la obra de Dios en nosotros es una obra integral que trabaja en 3 áreas funcionales a la vez. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque la teología durante décadas pasadas nos enseñaron que éramos seres tripartitos. Esto lo tomaban justamente de este versículo y separaban el espíritu del alma y del cuerpo. Pero la teología moderna y también la Biblia nos habla que más que ser seres tripartitos, somos seres trifuncionales. Esto significa algo diferente, y es que funcionamos y trabajamos al mismo tiempo las 3 partes. Te explico esto porque la idea de fragmentación, de dividirlo como estaba el concepto de tripartitos, dio a luz ideas como estas ideas que, por ejemplo, lo que te comentaba al principio, estos extremos, como, bueno, alguien está pasando por alguna depresión,
pues entonces que ore, ¿no? Y no contemplamos nada de su vida, ni siquiera lo escuchamos y ni siquiera mucho menos pensar en que pueda ser algo hormonal o algo así, ¿no? Simplemente que ore y punto, ¿no? Y también el otro extremo que te decía, donde a veces somos muy cristianos, pero si nos duele algo, inmediatamente vamos al médico, y la oración, pues ya si el médico no la arma, entonces sí oro, ¿no? Es como que ya solamente nos queda orar, como si la oración fuera lo último también que deberíamos de hacer muchas veces. Pero la Biblia nos enseña esto, y es que el ser humano tiene una unidad trifuncional. Por ejemplo, cuando Juan saluda en una de sus cartas a Gallo, no sé si su segundo nombre era Claudio, pero sí Gallo, le dice que seas prosperado en todo y que tengas salud y que prospere tu alma. Lo dije diferente, pero a lo que voy es que Juan es consciente de que no solamente se trata de que un área de nuestra vida pueda crecer, sino que pueda crecer toda, como lo cita también el apóstol Pablo, todo nuestro ser. También lo vemos cuando a Jesús le llevan a un paralítico. No sé si se acuerdan, esto fue una de las peleas más fuertes que tuvo con los fariseos, porque le llevan a un paralítico y él le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se enojan horrible, eso está en Mateo 9, y le dicen, ¿cómo es capaz de decirle tus pecados te son perdonados? Y todavía Jesús le dice, ¿qué es más fácil, decirle eso o decirle levántate y anda? Y prácticamente primero sana su alma a través del perdón de pecados y después sana su cuerpo a través de decirle levántate y anda. Tiene sentido cómo Jesús no solamente decía, voy a sanar a toda la gente que pueda y que se vayan igual deprimidos y tristes como vinieron. No, Dios, Jesús, ya trabajaba de manera trifuncional con nosotros. Y no solamente la Biblia, también la ciencia nos ha enseñado esto. No sé si, digo, ahorita con la psicología pop todo el mundo ya se autodiagnostica todo, ¿verdad? Y Dios mío, bueno, fuimos la generación que descubrió la salud mental y la destruimos en 5 minutos. Pero bueno, no es el tema eso. Lo que quiero decir es que si tú has sentido ansiedad, sabes que la ansiedad son pensamientos, pero puede causar úlceras, manchas en la piel. Digo, acá está el ejemplo que les traigo hoy. Por ejemplo, yo tengo vitiligo y el vitiligo es un desorden, tiene varias raíces, ¿no? Una es biológica y otra es nerviosa. En mi caso fue por un desorden nervioso que desarrollé a los 19 años, porque creía que la forma en la que mis pensamientos actuaban era normal y no vivía. El punto es que se manifestó en mi cuerpo. La ansiedad que estaba ¿en dónde? En mi mente. Pero no solamente eso, sino que esos pensamientos de ansiedad también me alejaron de Dios, porque creía yo tener el control que en el fondo sabía que le correspondía a Dios. Tiene sentido cómo la trifuncionalidad no solamente está en la Biblia, sino también en lo natural. Podemos experimentar cómo operan al mismo tiempo. Y al final, el cuerpo solamente ejecuta todo lo que el espíritu y la mente resuelven. Hay un versículo que dice, tal cual es su pensamiento, así es la persona, ¿no? Y te preguntarás, ok, ya estuvo buena la intro, pero ¿por qué esquizofrénicos o esquizofrenia? Porque no sé si has escuchado este término, pero la palabra esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta la forma en la que una persona piensa, siente y actúa. Puede causar alucinaciones, ideas delirantes y pensamientos y comportamientos desorganizados. Algunos yo creo que ya traen algunos síntomas, pero unos síntomas rápidos es que
por ejemplo, tienen alucinaciones, perdón, ideas delirantes que son creencias erróneas de que algo es verdad, a pesar de que haya pruebas en lo contrario. Pueden ver, oír a través de las alucinaciones o sentir cosas que no están presentes. Hablan de manera desorganizada, pueden tener un discurso confuso, estar hablando de una cosa y de repente de otra, o nada que venga al caso, y un comportamiento también desorganizado. Es decir, que hacen cosas que parecen extrañas o sin ningún sentido o propósito. Y por último, tienen síntomas negativos. Esto es como dificultad para mostrar emociones, retraimiento social y falta de interés. Yo creo que sí, ya puedo diagnosticar aquí a varios, es cierto. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en la esquizofrenia es como si dos líneas de pensamiento totalmente distintas se cruzaran, pero sin cuestionar una a la otra. Y yo le iba a poner al tema cristianos esquizofrénicos, pero dije, no, capaz sí. Pero es que, ¿sabes qué? Muchos cristianos actuamos como si tuviéramos una esquizofrenia. Si entendiste el concepto, te darás cuenta que es algo que pasa entre nosotros. Porque muchas veces conocemos la verdad. Algunos están acá desde muy chicos, niños tal vez. Algunos ya tienen más de un par de años aquí. Y has escuchado la verdad. Has escuchado pensamientos, conceptos bíblicos, valores, principios, totalmente verdades absolutas. Y aunque los has escuchado y los has pensado tal vez, no actúas como si de verdad los creyeras. Es porque pensar y creer no es lo mismo. ¿Me siguen acá? De repente siento que ando muy sí. Ok. Es que la neta, cuando estás leyendo así como que un poquito rápido, siento que es más difícil, ¿verdad? Pero el tiempo igual no me deja ir despacio. Así que quiero que entendamos esta parte. Pensar es evaluar conceptos. Todos tenemos este regalo, que es la razón, que nos hace una especie superior, y tenemos esta capacidad de pensar y evaluar conceptos y decidir según los recursos internos. ¿Ok? Está fácil, pero creer tiene más que ver con la experiencia que han tenido mi alma y mi espíritu. Si te das cuenta, muchos de nosotros podemos saber que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos lo sabemos? Sí. Pero podemos vivir ansiosos cuando la cuenta empieza a bajar. Y experimentar ansiedad y temor a la escasez. Podemos saber que Dios es un buen padre y que nos esconde en su mano y nos protege, pero al mismo tiempo tal vez nos dé miedo ir al médico por temor a recibir una mala noticia, temor a que algo malo nos pase. Una más, podemos saber que no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, en el regazo del Padre en su eternidad, pero al mismo tiempo la simple idea de la muerte nos llena de terror. ¿Tiene sentido? ¿Cómo es que podemos pensar una cosa y actuar como si creyéramos totalmente lo contrario? Esto es a lo que me refiero cuando hablamos de esquizofrenia. Porque pensar y creer, nuevamente te repito, no es lo mismo. Un sistema de creencias. ¿Algunos vieron la película de Intensamente? Es pura Biblia ahí, No es cierto. Pero en la segunda película de Intensamente sale algo, ¿no? Estaba en las islas de no recuerdo qué cosa, pero el punto es que se habían ya puesto las creencias, el sistema de creencias. Y si no has escuchado de eso está bien fácil. Es un conjunto de ideas, convicciones
y valores que una persona considera verdaderos y que influyen en su percepción del mundo y en sus acciones. En otras palabras, un filósofo dijo, no vemos el mundo como es, sino como somos. En las mismas situaciones podemos actuar de maneras muy distintas uno del otro. Por ejemplo, los discípulos que tenían relación con Jesús, cada uno tenía una percepción diferente de sí mismo y de Jesús. Por ejemplo, ¿quién es de quien la Biblia dice que era el discípulo amado? Juan. Y dice, en un montón de veces dice, el discípulo al que Jesús amaba mucho. Pero si tú has leído esa parte, todas esas citas están en la carta de Juan. O sea, Juan estaba hablando de sí mismo, porque él se sabía amado por Jesús. Y curiosamente, la percepción que él tenía de cómo Jesús lo amaba determinó la relación que Juan tuvo con él. Es el único que se expresa así de sí mismo y de Jesús. Y sabes, es el único que en medio de la crucifixión de Jesús no lo abandonó. Es el único que fue el último en morir, como si fuese un regalo también de Dios a la vida de Juan. ¿Y por qué te digo esto? Porque quisiera que entiendas cómo nuestra percepción que tenemos de la realidad, aún de Dios, determina cuál es nuestra relación con Él. El apóstol Pablo también, cuando habla del espíritu de temor, si te das cuenta, temor no es un espíritu si lo pones en un plano natural, es un pensamiento, una emoción. Pero te decía hace un momento, cuando algo se arraiga tan fuerte que logra atravesar mis pensamientos y llega a mi espíritu, esto se vuelve una creencia. Y Pablo le dice a la iglesia o a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y yo no sé si tú lo has sentido, pero podemos acercarnos a Dios teniendo un espíritu de temor o una creencia de temor, si lo entiendes así, en nuestro corazón. Temor desata celos, inseguridades, desconfianza. Yo te voy a decir algo, muchas veces cuando me tocaba predicar, mi miedo era que mi prédica fuera aprobatoria por ustedes, porque había temor en mi corazón. Era que, ojalá y me escuchen, ojalá y no cuestionen algo que yo diga, ojalá y no invaliden lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque operaba totalmente desde el temor. Me salía a servir y veía que de repente alguien que tal vez servía con menos dedicación tenía mayor reconocimiento. ¿Y qué habían ahí? Celos. ¿Me estás entendiendo? Aunque el temor aparentemente es una emoción, si se arraiga en nuestro espíritu, se vuelve una creencia. Y yo creo, esto es como algo muy personal, en que justamente nuestro sistema de creencias es la forma en la que procesamos, pero nuestro sistema de creencias es lo que Cristo quiere modificar en nosotros. Porque tenemos, te decía, mismas situaciones, reacciones diferentes. Unos pueden ver no sé, la alabanza, unos la pueden ver, wow, estuvo padrísimo, me gustó lo que hicieron, que tuvieron transiciones, pausas, blackouts, y el otro puede decir, qué rollo, que no improvisen, no manches, no vino Majo, ¿verdad? Con razón están haciendo sus cosas. ¿Entiendes? La misma situación, diferentes percepciones. Por cierto, díganle a Majo que ya no falte porque están de inventados estos chicos. Una situación en la Biblia muy clara es que, ¿te acuerdas cuando estaban a punto ya de entrar los israelitas a la tierra de Canaán?
y Moisés envía a 12 espías, ¿te acuerdas? Y de estos 12 espías, todos vieron lo mismo. ¿Se acuerdan qué había ahí? Había gente enorme, gigantes. Habían frutos tan grandes que tenían que llevarlos entre un montón de personas para poder transportarlos. Y uno de ellos dice, cuando están frente a Moisés, parecíamos nosotros langostas, cucarachas al lado de ellos. ¿Lo has leído? Y lo curioso es que Josué y Caleb, que eran los más jóvenes, ellos no vieron su percepción no era la de somos como langostas. Ellos ¿qué fue lo que dijeron? Porque más podemos nosotros que ellos. Intentemos entrar, hagámoslo porque Dios nos va a dar la victoria. Ojo, misma situación, diferente perspectiva. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? Lo puedes leer más adelante, pero dice, en cuanto a Josué y Caleb, porque hubo en ellos otro espíritu, no otro pensamiento. ¿Qué es lo que había en ellos? Una creencia arraigada. ¿Tiene sentido? Cuando algo ya se vuelve una creencia y una convicción, es algo que está anclado en nuestro espíritu. ¿Ok? Ay, Dios mío, ya los perdí. Bueno, thank you. Y solamente existe algo que puede atravesar hasta nuestro sistema de creencias. Ojo, bueno, mi esposa es psicóloga y saben que, bueno, está estudiando ya una maestría en terapia cognitivo-conductual y la neta, sus clases me encantan. Estoy así de chismoso cada vez que está escuchando algo porque se me hace tan interesante. Pero la Biblia nos muestra cuál es la forma en la que Dios puede entrar hasta donde está nuestro sistema de creencias. Está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra ¿hasta dónde? Hasta la división del alma y del espíritu. Ojo, nosotros tenemos tal vez a veces buenos coaching que les podemos dar o así, pero lo único que puede entrar hasta donde está tu sistema de creencias, hasta donde están esas creencias que pueden ser verdaderas o falsas, es la palabra de Dios. Y dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Tus pensamientos, mis pensamientos, no son los pensamientos de Dios. Naturalmente, la Biblia lo dice, Dios hablando de sí mismo, porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Dios juega en otra liga, vaya. Sí, se entiende, ¿no? Ascenso, descenso, o A, B, Fórmula 1, 2, lo que sea. Dios está en otra liga, superior a la de nosotros. Pero en Malaquías, que es el último libro del Nuevo Testamento, Dios nos da una promesa y Él nos dice que en estos tiempos, o sea, cuando se escribe es en los postreros tiempos, Él iba a poner sus pensamientos, sus leyes en nuestra mente. Y Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Y si tú has leído Romanos, esta es la lucha permanente en nuestra vida. Es la lucha entre nuestra alma
y los pensamientos de Dios, entre la verdad absoluta de Dios y lo que nuestra alma concibe en sus pensamientos. Y si has leído Salmos, te vas a encontrar un montón de veces a alguien lleno del Espíritu de Dios, que es David, que está luchando con su alma y le dice: alma mía, bendice a Jehová. Le ordena: ¿por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? Te das cuenta que la lucha en nuestra vida permanente está entre los pensamientos que ya están en nosotros, que fueron implantados tal vez por nuestros padres, por algo que vimos, por alguien que nos enseñó eso, o por nuestras experiencias en la infancia, y los pensamientos que Dios está queriendo implantar en nosotros. ¿Tiene sentido? Romanos capítulo 8. Dice la Biblia: los que viven conforme a la carne fijan ¿la qué? La mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Prácticamente esto se trata de en dónde enfocas tu mente. Sabes, Dios desde el principio había tenido este diseño para nosotros. Él sabía que iba a enfrentarse con personas con un alma deshecha, con pensamientos cerrados, pero Él sabe que es imposible por nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8: ¿quién me va a librar de este cuerpo miserable? Y Él nos da a su Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, Él nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen. Esta palabra, si la puedes subrayar ahí, por lo menos en tu mente, dejen que Dios los transforme en personas, ¿qué? Nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios siempre está buscando implantar sus pensamientos en nosotros, pero la neta es que ni tú ni yo lo dejamos. Por eso el apóstol Pablo dice: dejen. La Biblia dice que a la verdad del Espíritu está presto, Él está dispuesto a ayudarnos, pero nuestra carne es totalmente débil. Y sabes algo, muchos de nosotros, cuando vemos tentaciones, creemos que vivir en perdón tras perdón, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no dejamos que nuestros pensamientos sean cambiados. Te digo algo, hay personas de los que estamos acá que pueden tener muy poco tiempo de conocer a Dios, pero el dejar, esa es la palabra, el dejar que Dios cambie nuestros pensamientos es lo que va a determinar con cuánta velocidad vayamos madurando. Por eso la Biblia cita muchas veces que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento, porque el que cree que ya está bien su manera de pensar es el que está desechando la gracia de Dios para cambiar sus pensamientos. ¿Me siguen acá? Chicos, les voy a dar 3 consejos muy prácticos. No quiero que te lleves solamente los versículos en la bolsa y digas: ok, ya entendí, me voy igual. Te voy a dar 3 consejos totalmente prácticos, cualquiera los puede hacer, para dejar que Dios cambie nuestra forma de pensar y esos pensamientos que están llevándome a pecar cada vez más. El primero es: evito seguir alimentando
mis pensamientos que sé que me llevan a pecar. Esto es, reconozco mis concupiscencias o mi concupiscencia. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. En otra versión dice, guarda tus pensamientos. Y es curioso porque, por ejemplo, la mayoría de los hombres tenemos una debilidad o una puerta entreabierta en la inmoralidad sexual. Digo, también mujeres, pero una de las cosas que yo recuerdo es que, por ejemplo, pornografía, era muy fácil para mí verla o consumirla a través de Twitter, ahorita ya se llama X. Entonces hace como un año, yo creo más, eliminé la aplicación. Y te voy a decir la neta, era la aplicación en la que más estaba. Me gustaba muchísimo, noticias al momento, todo así súper rápido, para mí súper, la información muy, no sé cómo decirlo, muy veraz. En Facebook te aparecen cada cosa que tú dices, no manches, chécalo primero. Pero eliminé. Después me di cuenta que aunque no veía pornografía, me gustaba ver TikTok y de repente te salían los bailecitos, perdonen el movimiento tieso, pero... Y me daba cuenta que aunque no estaba pecando, eso era como un mecanismo para mantener esa puerta abierta. Y tal vez escuche medio religioso, fuerte, tal vez no te estoy diciendo elimina TikTok, elimina tus redes, no, te hablo de mí, porque reconocí cuál era mi concupiscencia. Reconocí que si pornografía era algo con lo que el enemigo quería destruir mi vida, tenía que cortar de raíz todo lo que me alimentara este deseo. ¿Tiene sentido? Y lo curioso es que ahora las redes sociales son el nuevo balcón por el cual David se paró a mirar a Betsabé. Chicas, algunas dicen que quieren guardar su corazón, pero le dan corazón a las historias del vato que les gusta. No te estoy como queriendo regañar o algo así. Nosotros o los que estamos casados aplicábamos, bueno, tal vez a blanco y negro, no sé, pero las mismas técnicas. Decíamos, no, es que yo no quiero nada, pero ¿cómo estábamos ahí coqueteando? A lo que voy es, si no cierras la puerta por completo, tarde o temprano, y tú a veces hasta consciente estás, ¿sabes? A veces hasta tienes como ya el plan para no hacerlo hoy, pero lo voy a hacer después. ¿Por qué? Porque tenemos estos mecanismos para mantener esas tentaciones a flor de piel. Te voy a decir, en esta parte te soy muy honesto. Es como la dieta. No sé mucho de eso, pero si no tienes al alcance eso que te engorda, es muy difícil que lo consumas. Si no lo tienes al alcance. Y es más fácil para Dios ayudarnos cuando actuamos como débiles y no como fuertes. Ok, ese es el número 1. Evito seguir alimentando los pensamientos que me llevan a pecar. El punto número 2 es, hablo con alguien maduro, y si quieren pasar ya el piano, si se puede, saxofón también. Hablo con alguien maduro sobre esos pensamientos que me están venciendo. Hay esta frase que usamos en el video para Grupos Ancla: el que confiesa tentación no confesará pecado. Esto es real de verdad. Cuando algo sientas, por ejemplo, los que son casados en tu matrimonio, algo sientas en contra de tu mujer, dilo antes de que crezca. O sientas algo, no sé, injusto tal vez, o sientes que tal vez te estás yendo por el camino, lo que decía tal vez el hermano Hugo sobre alguna sustancia.
Tal vez no dijiste, perdón, pero no acepto, y sí aceptaste. Tal vez estás envuelto en alguna situación de inmoralidad sexual, lo que sea. Habla con alguien maduro. Muchos gigantes se reducen a nada cuando salen de nuestra boca. De repente el enemigo quiere avergonzarnos con las situaciones que pasamos, porque hay una tristeza que viene de parte de Dios y esta es para arrepentimiento, pero la del enemigo es para vergüenza, para estancarte. Y los que me conocen de hace muchos años saben que me guardé toda mi vida, ¿no es cierto? Fui una persona muy inestable, promiscua, lo que quieras. Y hubo una temporada en donde estuve como saboteando mi noviazgo con Kay y busqué a otra persona y al final terminé lastimando a un montón de gente, a la iglesia. Dejé mal parada la iglesia, involucré muchas cosas que no debía. Y justo en esos meses, era fin de año, se acercó diciembre, y la neta yo me sentía bien culpable. O sea, me miraba y decía, la chorré horrible, de verdad. Ahorita sí la chorré. Y ese sentimiento de vergüenza se fue haciendo más grande conforme a los días pasaban, pero de verdad yo nunca había experimentado algo así. Llegué a pensar, me voy a ir de Palenque, voy a buscar mejor otro lugar donde empezar de cero, porque siempre está el botón de reset, ¿no? Como una tentación ahí, ¿no? Deja todo y olvida todo. Y en ese momento, los que saben dónde vivo, al lado de Banamex hay un edificio grandote, así, café de 3 pisos, y estaba en el balcón de la terraza, el último piso, no sé cómo se llama, la azotea, y me quedé viendo así, aquí me está el muro, y me quedé viendo así hacia abajo. De verdad era como que nada más aguantar lo que sentía, y no podía hablarlo con nadie, aunque tenía amigos que estaban buscándome y personas que me estaban cuidando. No era algo que yo hablara, cómo me sentía, la vergüenza que tenía. Y luego no falta, ¿no?, el amigo que te hace los chistes para recordarte todo lo que has hecho mal. Y el punto es que en ese momento, como si fuese una visión, vi cómo me podía subir a esa zona y cómo podía tirarme y dónde podía caer y cómo caer para no sobrevivir. Y vi tan real cómo le avisaban a mi mamá, cómo le avisaban a mi papá, cómo le avisaban a Jiré. Vi tal vez a mis amigos ahí diciendo sí, se sentía muy mal, tal vez algunos arrepintiéndose por los chistes que hacían en burla de lo que yo había hecho. Héctor. Y todo esto, te lo prometo, tan real, tan real, tan real. Yo vi a mi mamá llorar y me imaginé la vida que iba a seguir sin mí. Y de repente vi que todo podía seguir y que no era algo. Y escuché afuera, no en mi corazón, lo escuché así como algo que te dicen. Y una voz que me dijo, si lo haces, Dios te va a perdonar. Y imaginé que entonces si yo me quitaba la vida en ese momento, Dios iba aún a darme un espacio en el cielo. Y como si fuese un ángel. ¿Se acuerdan de Elmo, un hondureño que trabajó conmigo mucho tiempo? Grandote. Creo que vino a la iglesia varias veces. Y Elmo apareció así abajo, eran como la 1 de la mañana. Y siempre traía un sombrero mexicano, no sé si se acuerdan.
Decía, patrón, ¿qué hace? Y yo así como que ya estoy alucinando muy gacho. Y me dice, patrón, ¿qué hace? Tengo cena. Y yo así como que bien raro, yo tenía mucha confianza con él. Él llegaba a mi casa a cenar y le dije, sube. Cenamos, nos pusimos a platicar. Eran los días de diciembre donde había esta sensación tal vez como de estar en familia, ¿no? Y para el colmo, como si algo me quisiera cuidar esa noche, me dijo Elmo, ¿me puedo quedar a dormir en su casa? Y yo, pues sí, quédate afuera, yo acá me quedo en el cuarto. Para mí, tal vez sea muy romantizado, pero para mí Elmo en ese momento fue un ángel que cortó ese pensamiento que estaba consumiendo mi mente. Al día siguiente le hablé a mi mamá y como pocas veces me he quebrantado así con mis padres, porque tal vez no tuvimos esa relación afectiva que muchos sí tuvieron, pero me quebré y le dije, ma, he pensado en quitarme la vida. Le hablé a mi papá biológico, llegó al otro día y los dos oraron por mí. Tuve que decir lo que me daba vergüenza, que estaba pensando en quitarme la vida. A esto me refiero cuando te digo, habla con alguien sobre esos pensamientos que están empujando tu mente y que quieren convertir ideas en creencias que Dios no está dictando a tu vida. Y número 3, pasa tiempo intencional escudriñando y meditando, no leyendo. Nuestra mente cada vez tiene menos comprensión de lectura porque estamos lees algo y no lo entiendes. Te apuesto que no te acuerdas tal vez de las 2, 3 cosas que leíste hoy. Pero pasa tiempo intencional escudriñando y meditando en una verdad específica para esa área en la que tu mente necesita ser renovada. Cuando te hablo de meditar, yo te propongo esto: un versículo, una semana por lo menos. No te quieras devorar un libro de la Biblia en una semana. Vamos, toma un versículo, una verdad que sea contraria a esa creencia que está alejándote de Dios y medita, platícala tal vez con tus amigos, dile, oye, fíjate que estoy leyendo esto, ¿qué piensas tú de esto? Cuando estés por acostarte, ora esa palabra. Al levantarte, y deja que tu mente sea renovada. Ponte de pie, por favor. Job capítulo 32, y con esto terminamos. Sin embargo, escucha, no depende de la edad entender lo que es justo. Otra vez, no depende de la edad entender lo que es justo. No son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el Espíritu del Dios Todopoderoso, y ese Espíritu vive en ustedes, vive en nosotros. No importa si tienes 10 o 12 años y puedes hasta pensar que tienes derecho porque no eres tan grande. No importa si tienes 15 años, no importa la edad que tengas, ya tienes en tu corazón los pensamientos superiores. No importa si eres muy joven tal vez, Dios ya te dio lo que necesitabas para que tu mente sea renovada. Amén. ¿Qué noche acabamos de tener? Ahora no te vayas, que quiero dejarte una información. Tenemos actividades a lo largo de la semana. Martes tenemos Café y Verdad en punto de las 8 de la noche. Tenemos Café y Verdad de jóvenes, de adolescentes, acuerdo a tu edad, también para tus padres, para tu mamá, en Café y Verdad de mujeres. Miércoles tenemos altar familiar.
Ubica un grupo para que puedas ir con toda tu familia y leer la palabra de Dios. Viernes, no te puedes perder el programa Enfócate, conducido por mujeres. Sábado, si tienes hermanitos de 4 a 12 años, tráelos a Tabernáculo Kids a partir de las 10 de la mañana. Y a las 7 de la noche, de nueva cuenta, aquí con nosotros en Generación Extrema. El domingo, para cerrar la semana, tenemos 2 servicios generales a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Recuerda, estamos ubicados en Avenida Belisario Domínguez entre Mina y Guerrero. Gracias.